Estábamos conversando por internet con algunos amigos, pastores, discutiendo como todos los años sobre la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo. Nació el 25 de marzo. Entonces, no nació en diciembre, ya lo sabemos. Sí. Entonces hay la hipótesis que nació más o menos para las festividades de Sukkot, donde guardaban las vigilias de la noche, que era para la fiesta de las enramadas, que esto podría ser entre septiembre y octubre. ¿Ya? Y otra hipótesis es que pudo haber nacido entre los meses de abril a junio. ¿Ya? Entonces, o es en abril a junio o es entre la fecha de las fiestas de las enramadas. Hay una postura nueva que ha surgido que pudo haber nacido en diciembre, o sea, en nuestro calendario de diciembre. Pero debido a qué razón, que el invierno no fue tan crudo, fue un invierno cálido y por lo tanto permitía a los pastores guardar el rebaño por las noches. Si hubiese sido un invierno crudo como se acostumbra, entonces los pastores de ninguna manera hubiesen podido tener el rebaño cuidando por la noche. Entonces, y eso no aportaría para nada la ayuda del mensaje de Lucas, ¿no? Ahora, ¿por qué no se conoce con precisión? Porque sencillamente los judíos no acostumbraban celebrar sus cumpleaños, ¿no? Este mes tenemos otros varios cumpleaños, pero como nos hemos portado un poco como judíos, los estamos olvidando, ¿no? Entonces, los judíos no celebraban sus cumpleaños porque tenían una noción un poco negativa de esto, ¿ya? Entonces, por ello es que no hay fechas específicas de nacimiento de Jesús. Sin embargo, la estación, el tiempo de Jesús sí fue un tiempo muy interesante. Fue previsto por las Escrituras. Cuando Jesús iba a nacer fue previsto en varios pasajes. Y uno de los pasajes que reitera la fecha casi con determinada precisión está en Daniel. No solo predice que va a venir, sino predice el tiempo de su venida. Esto está en las profecías conocidas como las 70 semanas. La figura fue en base a la profecía de las 70 semanas que los magos que vinieron del oriente, que no fueron 3, se supone que debió ser una compañía un poco numerosa para hacer el viaje, ¿no? Tendrían la información de esta profecía de Daniel. Recordemos que Daniel escribió en Babilonia, entonces los manuscritos pudieron haberse quedado en Babilonia, ¿no? Y cómo ellos dedujeron a partir de la profecía de las 70 semanas el periodo en que habría de nacer Jesucristo. Ayer o anteayer me informaron, bueno, lo vi en Facebook también, que el Papa Benedicto ha escrito un libro donde él dice con seguridad que fue una supernova la estrella de Belén, ¿no? Entonces se trata de buscar constataciones científicas sobre este evento del nacimiento del Mesías. Sin embargo, los judíos también tienen su propia lectura hoy sobre esto y vamos a ponerlo esto en anuncio, en aviso, cuando entremos al capítulo referido, ¿ya? Mientras tanto, ahora vamos a hacer un estudio de las condiciones en las cuales se encontraba Judá en el tiempo en que Daniel es llevado al cautiverio, para que veamos cómo Dios actúa y de las condiciones más sórdidas, Dios hace tremendos milagros. ¿Bien? Hemos empezado entonces con el libro de Daniel, capítulo 1. Habíamos visto en Segunda de Reyes, capítulo 24, que el que reinaba en ese tiempo era Joacim. 24:1 dice: en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, luego volvió y se rebeló contra él. Joacim es el primer rey que reemplaza a Josías, que es el rey piadoso. Es el rey que
trajo otra vez esperanzas a Israel y logró un poco extender el dominio debido al conflicto de potencias. Había un conflicto entre Egipto, entre Siria y Babilonia. No había un claro equilibrio de fuerzas internacionales, ¿ya? Entonces esa coyuntura es aprovechada por Josías. El año 609 antes de nuestra era, Josías se atreve a resistir el paso del rey Neco, del faraón Neco. En la Biblia lo conocemos como Necao. Y Neco le dice, no te metas conmigo, yo no tengo nada que ver contigo. Y sin embargo, se enfrenta el año 609 Josías a Neco. Y en esa batalla que se da en el campo de Armagedón, ¿no? En el campo de Megido, muere Josías. Entonces viene el rey Neco y toma control de Jerusalén y de Judá y la hace tributaria. 609. Entonces Judá se convierte en un estado tributario del imperio egipcio. ¿Ya? 609. En el concierto mundial, el imperio babilónico empezaba a surgir y el imperio caldeo asirio estaba en decadencia. El año 612, la ciudad de Nínive había sido capturada. O sea, el imperio caldeo asirio estaba sin ciudad capital. El año 609, otra vez, pierden una batalla. Entonces las fuerzas asirias se retiran para fortalecerse en un lugar que se conoce como Carquemis, que estaba cruzando los ríos Éufrates y Tigris. Carquemis. A este lugar Carquemis viene en persecución Nabucodonosor, ¿no? Quien era general de las fuerzas babilónicas e hijo del rey llamado Nabopolassar, ¿ya? Y el año 605 se da lo que llamaríamos una conflagración mundial que cambia el equilibrio de fuerzas del mundo antiguo. Pierde definitivamente Asiria, Caldea Asiria pierde y se impone el gobierno o el imperio babilónico, ¿ya? Noten, desde el año 609 hasta el 605, en este periodo de guerra, Judá había sido tributaria de Egipto y bajo cargas muy pesadas porque era la zona donde atravesaban todas las tropas, entonces tenían que pagarles tributo, darles alimento, las mujeres eran violadas. O sea, era una situación muy terrible en la que tenía que pasar Egipto o Palestina, ¿no? En general. Ahora cambia, se revierten las fuerzas, pero Joacim, había estado siendo tributario del rey de Egipto. Ahora viene Nabucodonosor a imponer sus condiciones. Yo soy el rey, tú no me has apoyado. Entonces llega a Jerusalén y no toma la ciudad ya está prácticamente rendida y ellos se convierten en tributarios, de acá se convierten en tributarios de Babilonia, ¿ya? Como prueba de esta tributación, como señal del triunfo, Nabucodonosor se lleva un contingente de la gente noble, de los muchachos nobles cautivos a Babilonia, ¿ya? Este es el primer contingente de gente que es llevada a Babilonia. Algunos dicen que fue el año 604, otros dicen que el año 603. Ahí hay problemas por la manera en que se manejan los calendarios del mundo antiguo, ¿ya? Pero entre esas fechas es que se da este contingente y entre estos personajes va alguien que es motivo de nuestro estudio, Daniel. Daniel significa como nombre, Dios es juez. Es un nombre importante, ¿no? Dios estaba juzgando en ese momento a Judá, ¿ya? Y Daniel se está yendo. Probablemente haya sido un joven de 15 años y era llevado cautivo. Se cumple la profecía que había sido dada por Isaías, una profecía bien terrible, en el capítulo 37. Vamos a Isaías 37.
Isaías 39. El rey Ezequías, esta se da más o menos el año 720 antes de Cristo, o sea, casi 200 años antes del evento que estamos narrando ahora. Y Ezequías recibe a los embajadores babilónicos y les muestra todo el tesoro. Y entonces Isaías les llama la atención. Ezequías le dice: mira, todo lo que tú has mostrado a estos babilonios, estos se lo van a llevar, lo van a saquear. Y a tus hijos, le dijo, mire, versículo 7, de tus hijos que saldrán de ti, o sea, hijos carnales, y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Hacer a un joven de 14, 15 años eunuco era brutal, la parte del castigo. Era una señal de burla y de control. Generalmente se hacía eunucos a los hijos de los nobles, a los que venían de la descendencia real. Si eran eunucos, ya no podían tener descendencia. Y entonces no había posibilidad de rebelión, ¿entiende? Había un acto de humillación, pero también de control político, ¿ya? Y dice, estos que son tus aliados, más tarde se van a llevar a tus hijos y los van a convertir en eunucos. ¿Bien? Entonces, esa profecía empieza a cumplirse ahora el año 605 en el cuadro que nos presenta Daniel. Vamos a ver a Daniel. En el año tercero, Daniel 1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. En ese tiempo todavía Nabucodonosor no era rey, era el hijo del rey. Cuando estaba en plena guerra, termina la guerra de Carquemis, él vence, está yendo a someter a toda la región de Palestina y se informa que su padre Nabopolassar ha muerto. Y él retorna con un contingente de la gente de élite y manda que el resto de cautivos vayan después de él, como señal del triunfo. Una parte de la señal del triunfo de los antiguos era mostrar ante las ciudades, ante los súbditos, los cautivos. Versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa y los trajo a la tierra de Sinar. Recuerden, la llanura de Sinar es lo que conocemos como el terreno de Babilonia, ¿no? El nombre de Sinar es conocido desde Génesis. A la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Una manera de decir, el Dios de Babilonia ha sometido al Dios de Judá, ¿no? Entonces, las guerras antiguas tenían un impacto también en el imaginario de esos tiempos, ¿no? Era una guerra entre dioses, ¿no? Entonces, para el rey de Babilonia, el Jehová había sido cautivo, había sido capturado por el rey de Babilonia. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñándoles toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Este es el pasaje en tensión. El Aspenaz es el jefe de los eunucos, y a él le son encargados los cautivos babilónicos, los cautivos judíos. La figura es, si el jefe es eunuco, ¿este grupo de súbditos serían hechos eunucos también? Si es el jefe de los eunucos. Entonces, algunos dicen que sí, pero el mismo versículo parece que da una diferencia. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Porque si ya son eunucos, ya tendrían tacha. Por más que sean de buen parecer, ya tendrían tacha, ¿no? Entonces, el debate va a quedar todavía incierto entre los que suponen que Daniel fue hecho eunuco, o entre los que dicen que no fue hecho eunuco, a raíz de este versículo, ¿no?, que nos dice que es puesto bajo el cuidado del rey de los eunucos, pero que estos jóvenes debían ser elegidos entre los que no tenían tacha. Yo tengo una posición intermedia. Yo creo que fueron hechos eunucos los
hijos de los que eran probadamente del linaje real, más no el resto de jóvenes. ¿Ya? No habría necesario de hacer eunucos a quienes no tenían aspiraciones de corona, pero sí a los que tenían aspiraciones al cetro, a ellos había que hacerles no cooptar toda esperanza de retorno al rey. Versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Me estaba acordando ahora que venía en el carro de una experiencia que tuvo América Latina. Había un famoso centro de entrenamiento norteamericano en Panamá, donde todos los oficiales se iban a estudiar a Panamá, entrenamiento para hacer el curso de antiguerrillas y cursos contra movimientos de insurgencia, los años 70. Debido a que en los años 60 en toda América se desarrolló todo un movimiento de insurgencias, ¿no? De liberaciones en varias regiones, movimientos campesinos sobre todo. Entonces Estados Unidos preveyó para formar a la clase política de capacitarlos básicamente en Panamá. Y ahí que todos los oficiales terminaban de presidentes. Fue un periodo de los golpes de estados en toda América Latina, ¿no? Esta práctica no es nueva, esta práctica también fue organizada en el mundo antiguo. Traen a los cautivos y los inducen a toda la cultura, ¿no? A toda la cosmovisión del país dominante, del imperio que ha ahora tenido control del mundo. De tal manera que ellos iban a garantizar en sus respectivos lugares, ¿no? La continuidad, el control, la sumisión al imperio babilónico. Muy bien, en ese sentido los van a capacitar durante 3 años. Una señal de demostrar que ellos pasan de un señorío a otro está en el versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Anadías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Es como decirle, ya ustedes ahora no se reportan, no pertenecen al Dios de Judá, al antiguo Dios. Ahora han cambiado de Dios. ¿Ya? Belsasar significa hijo de Bel, ¿ya? Del dios Bel babilónico. ¿Ya? Entonces esto no solamente es un cambio de nombre, sino es un cambio de identidad, ¿no? Los van a hacer abdicar en cierta manera de su identidad judía. Pero noten la respuesta de Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino con el que bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Como latinos sabemos que la hora más sagrada a nosotros es la hora de la comida. No por la comida en sí, sino por el hecho de la comunión que esto significa. Hay padres todavía tradicionales que permiten que los hijos hagan cualquier cosa, pero a la hora del almuerzo todos tienen que estar juntos, reunidos. Es el hecho de la comunión. Este sentido de comunión nosotros lo hemos aprendido de los españoles, pero los españoles lo han asimilado de la cultura árabe. 800 años de control árabe trajo en ellos este sentido de la comunión a través de la comida. Y esto es de origen oriental. Hay una frase típica en el Antiguo Testamento que es profética. Aquel que metía su pan conmigo, aquel que mojaba su pan conmigo, él, ¿no? Es el que me traicionó. O sea, el peor acto que podía existir era el de traicionarme, ser traicionado por el cual yo comparto la mesa. Bueno, no era mesa, la comida, porque ellos se sentaban en el suelo, ¿no? Entonces, entiendan la figura del sentido sagrado de comunión, de lealtad que implicaba en los que se sentaban a comer. Entonces, el hecho de darles esta dieta babilónica significaba, tú ahora entras a la comunión babilónica. O sea, no tiene un significado biológico de alimentación, pero tiene un significado simbólico. El poder que implica, ahora yo pertenezco a esta cultura, a este contenido de valores, a estas divinidades. ¿Ya? Algo que muchas veces pasamos por alto. Eso es lo que este pasaje nos enseña. Pero, ¿te arriesgarías en esas condiciones a rebelarte? Creo que no. Pero noten lo siguiente. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Solo Dios podía revertir la situación. De tal manera que fuese
José que dijese, por favor, pruébanos. No participaremos de la dieta babilónica, de la dieta real, sino vamos a comer solo legumbres. ¿Por qué? Porque ellos comían cerdo, y entonces cerdo era un animal impuro para los judíos. Y ellos consideraban que comer cerdo era una manera de contaminarse en el sentido de la desobediencia a la ley del Antiguo Testamento. ¿Ya? ¿Entienden esto? O sea, no solamente era un acto ritual, un acto de fidelidad en unas condiciones muy, muy desventajosas. Versículo 10. Dijo el rey de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Noten la figura, o sea, parece que el rey, el jefe de los eunucos, había logrado captar simpatía de estos chicos, tenían simpatía, y estos se atrevieron a dar esta propuesta, pero él no los maltrató, sino les explicó las razones por las cuales estaría en juego contrariar la voluntad real. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos des legumbres a comer, agua a beber. 10 días. ¿Qué significa 10 días? Nada. Le ponemos a dieta Saúl 10 días, con verduras. La figura es, en un breve periodo, ¿cómo puede cambiar? Algunos comentaristas eruditos del Antiguo Testamento dicen que acá esto fue acto divino, que Dios se le apareció a Daniel y le dijo: pídele solo 10 días, yo obraré milagros en 10 días. Veamos el 12. Te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Consintió con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Algo que no se entiende cómo pudo ser, ¿no? Porque las proteínas animales básicamente eran las que le darían las apariencias, aunque el hígado estaría un poco maltratado siendo muchachos. Sin embargo, ellos se conservaron bien, ¿no? Haciendo uso solamente de cereales. Versículo 16. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Noten, a veces Dios no nos da dinero, no nos da un carrito, no nos da un departamento, pero nos da un cerebro, nos da capacidades con las cuales nosotros podamos dar testimonio de su nombre. ¿Ya? Pasados los días, y al fin de los cuales había dicho al rey que los trajeran, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Entonces, ahora era el momento de presentar a todos estos conjuntos de jóvenes, que no solo serían estos 4, serían de todas las etnias que habían sido dominadas. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y los astrólogos que había en todo el reino. Esta comparación es un poco escandalosa, ¿no? De 10-1, ¿no? Es un poco el estilo hebreo, ¿ya? Pero, aunque esta parte está escrita en arameo. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Es una importante. Dice, continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Parece que lo que indica es su función como empleado real, ¿ya? Lo que vamos a encontrar que después hay profecías posteriores al año primero, ¿ya? Pero lo que señalaría el primer capítulo es el periodo de ejercicio público como funcionario que tiene Daniel.
Daniel el que escribió este libro? ¿Fue Daniel el que nos dio estas profecías? La mayoría de escritores y de teólogos evangélicos dice que sí. Y respaldan esta versión en base al versículo 4 del capítulo 12. Vamos al capítulo 12. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Pero tú, Daniel, cierra las palabras, es decir, termina y séllalo. Guárdalo, que haya hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El significado era el siguiente. Cuando alguien escribía, se hacían 2 o 3 copias. Entonces, unas copias eran para el uso cotidiano y otras se guardaba como si una notaría sellado. Si hubiese adulteración de ese documento, luego se constataba en este documento que había sido guardado, que estaba debidamente sellado. Esta es una de las razones por las cuales se dice, no, el encargo fue directo a Daniel y él pudo haber terminado de escribirlo un año después que acabase la última profecía. El primer capítulo es escrito en plural, lo que señala que pudo contar con algún equipo de redactores, ¿ya? Y los primeros 6 capítulos del libro están escritos en arameo, que era el lenguaje babilónico, ¿ya? Pero los 6 capítulos posteriores están escritos en hebreo. ¿Cuál es la razón que la mitad sea escrito en hebreo, en arameo y la otra mitad en hebreo? Se ha levantado una conjetura, que las primeras 6 partes, los 6 primeros capítulos, sería mensaje que puede ser dado para todo el mundo, aunque no sean creyentes. Y desde el 7 hasta el 12 eran profecías que estaban básicamente dedicadas a Jerusalén en relación a la presencia del Mesías, ¿ya? Y a los eventos futuros. La cosa es que tenemos este libro y ahora a nosotros nos corresponde escudriñarlo, ¿no? Y ver cómo este ha tenido cumplimiento entre nosotros. Muy bien, pongámonos en pie.